Recuerda, esta historia no me pertenece. Link de la historia en descripción. Sin más que decir, empecemos con el capítulo 93. Aquí viene el escuadrón Skirtle, parte 1. Cariño. Exasperación. Si Nolan tuviera que resumir lo que siente en ese momento en solo 2 palabras, esas serían las que elegiría. Cariño. Exasperación. El chico de cabello dorado comprendía perfectamente el motivo, de verdad, pero el buen humor de Ash empezaba a descontrolarse. Al principio, su buen humor había sido contagioso, tanto que el ambiente que rodeaba a Nolan y a los demás era realmente alentador. Ahora, sin embargo, empezaba a ser abrumador. El chico de cabello negro, el mejor amigo de Nolan, prácticamente saltaba por el sendero que recorría su grupo, tarareando alegremente para sí mismo, con una sonrisa tan grande que amenazaba con partirle la cara en 2. De verdad, Ash era la imagen perfecta del júbilo en esa hermosa mañana de verano. Una vez más, Nolan entendió exactamente por qué sucedió eso. Fue solo por esa razón que el chico dorado se abstuvo de comentar y se mordió la lengua, no queriendo arruinar el ambiente positivo molestando innecesariamente a Ash. Después de todo, ¿quién no estaría encantado de capturar no 1, sino 2 Pokémon iniciales de la región de Kanto en tan poco tiempo? Bulbasaur y Charmander se estaban adaptando bien al equipo de Ash, así que era obvio que el chico de cabello negro estaba encantado con cómo le había ido. Y Nolan estaba sinceramente feliz por él. Lo único que deseaba era que el otro chico se controlara un poco, eso era todo. Pero, sinceramente, Nolan debería haberlo pensado mejor, ni siquiera en su intimidad. No con la asombrosa habilidad de su grupo para buscar problemas incluso en los lugares más inofensivos. Como decía el viejo proverbio, cuidado con lo que deseas, y Nolan pronto se estaría regañando por no haber hecho caso. Porque lo que él, y ninguno de sus amigos, sabía, era que algo estaba a punto de ocurrir y arruinar el buen humor de Ash, comenzando de la forma más inesperada, crujido. Nolan se quedó paralizado a medio paso, con un pie aún levantado unos 2 centímetros del suelo, cuando el primer sonido revelador llegó a sus jóvenes oídos. El chico de cabello dorado miró a su alrededor confundido por un momento, antes de darse cuenta de que el extraño sonido provenía de algún lugar a su izquierda. Al mirar en esa dirección, la sensación de desconcierto de Nolan se multiplicó por 10. La fuente del ruido era Ash. Bueno, no, eso no era del todo exacto. No fue tanto el chico de pelo azabache el que hizo el extraño sonido. Fue más bien su pie, atravesando el suelo bajo él, lo que causó la perturbación. Nolan se quedó mirando, completamente perplejo por lo que veía. El pie de Ash completamente tragado por el suelo hasta el tobillo del chico. No era el único miembro del grupo que luchaba por asimilar lo que tenía ante sí, a pesar de tener la evidencia literalmente ante sus ojos. A su alrededor, Misty y Brock, junto con Meadow y Pikachu, tenían expresiones idénticas de completo desconcierto. Incluso Ash miraba su propio pie, confundido. Por un largo instante, todos se quedaron así. Entonces se desató el infierno. ¡Uah! Gritó Nolan, alarmado y presa del pánico, cuando, de repente y sin previo aviso, el suelo bajo sus pies simplemente desapareció. En una fracción de segundo, simplemente, desapareció. Así que lo que ocurrió después era inevitable. Chocar. Nolan no pudo evitar gritar de dolor absoluto, pues, debido a las leyes naturales de la física, la gravedad entró en acción de inmediato, y él y todos sus amigos cayeron en picado. Más y más y más, hasta que tocaron el fondo del agujero, a unos buenos 2,5 metros bajo la superficie, con un pum. Pero no fue la caída en sí lo que hizo que el chico de cabello dorado se sintiera morado por todas partes. ¡Oh, no! Eso fue porque todos los demás habían caído encima de él. El joven entrenador Pokémon apenas podía creerlo, y por un momento, pensó que tal vez estaba teniendo una pesadilla o algo así. Pero no. Era la realidad. El latido en su cabeza era prueba suficiente de ello. Gimiendo débilmente y revolviéndose débilmente, Nolan intentó enfocar sus pensamientos perezosos en la posible causa de una caída tan tremenda. Sin embargo, en ese momento, estaba tan desconcertado por el inesperado y definitivamente fortuito giro de los acontecimientos, que apenas podía hilvanar un pensamiento coherente. Al menos no era el único miembro del grupo en ese lamentable estado, pues a su alrededor, sus amigos también estaban en diversos grados de conmoción y dolor. Pasaron varios largos momentos antes de que alguno de ellos pudiera expresar su sorpresa por lo que acababa de sucederles. ¡No! Misty fue la primera en recuperarse de su horrorizada sorpresa y recuperar el habla. Su voz era peligrosamente cercana a un gemido cuando gritó: ¡Otro agujero! ¡No!
Pero sí, eso fue exactamente. Era otro agujero. Nolan no pudo evitar soltar un suave gemido de desesperación al comprenderlo. Sin embargo, esta expresión de insatisfacción no provenía de dolor ni incomodidad. Era, más bien, de autodesilusión. ¿Acaso él y sus amigos dejarían alguna vez de caer en esta estúpida táctica del equipo Rocket? ¡Ay! La voz de Brock fue la siguiente en sonar, también en un fuerte gemido de dolor, caí de cabeza. Mientras comenzaba a salir de su ensoñación, Nolan no pudo evitar responder a ese comentario en particular con no poca amargura en su voz. No solo en el tuyo. También caíste en el mío. Gruñó de dolor el entrenador Pokémon de cabello dorado desde debajo del chico mayor, empujándolo suavemente por la espalda para zafarse del cuerpo sorprendentemente pesado de Brock. Una vez libre, el chico de cabello dorado gimió y se llevó suavemente la mano a la cabeza, que le dolía. A pesar de sentirse un poco mareado por el impacto inesperado, Nolan se sintió aliviado de que al menos su cráneo se sintiera más o menos como antes. Decidió tomarlo como una buena señal, al menos. A su alrededor, sus amigos emitieron gemidos, al igual que los dos Pokémon que los acompañaban. Pikachu. Nolan escuchó al pequeño Pokémon de tipo eléctrico gimotear desde un lugar que no podía ver bien desde su posición. Bulbasaur Meadow también hizo una mueca de dolor, aunque al menos estaba un poco menos aplastada desde su lugar en la parte superior de la pila de perros, a diferencia de su amado humano, que estaba en la parte inferior. ¿Por qué? Se quejó el chico de cabello dorado. Su sorpresa se calmó y dio paso a la ira, lo que llevó a Nolan a mirar fijamente el cielo azul brillante sobre sus cabezas como si lo hubiera ofendido personalmente. ¿Por qué a nosotros? ¿Por qué siempre nos pasan estas cosas tan estúpidas y aleatorias? Desafortunadamente, ninguno de sus amigos tenía una respuesta. Solo había más preguntas. Más concretamente, ¿qué hace un agujero en medio de la carretera? Preguntó Ash retóricamente, mientras apartaba con cuidado a Meadow de su posición sobre su espalda. Luego apartó a la querida pareja de su mejor amigo para intentar desenredarse con sus amigos. Debe ser una broma. Brock fue el que se apresuró a ofrecer una explicación razonable. O eso es uno de los planes patéticos del equipo Rocket para intentar capturar a Pikachu otra vez. Teorizó Misty, poniéndose de pie para que Brock y Nolan, sobre quienes había aterrizado, pudieran moverse con libertad. No, dijo Nolan, negando con la cabeza a su amiga, pero se detuvo al ver que la acción lo mareaba de nuevo. Ya llevamos aquí abajo más de un minuto. Si hubieran sido esos tres payasos los que están detrás de esto, ya los habríamos oído restregándonoslo en la cara y presumiendo. Misty no pudo evitar asentir en señal de acuerdo ante la evaluación. Es cierto, cedió la chica de cabello naranja con un suave suspiro, frotándose la barbilla pensativa, supongo que eso significa que Brock tenía razón. Probablemente sea la estúpida idea de alguien para hacer una broma. Nolan no pudo evitar entrecerrar los ojos indignado ante la sola idea. Bueno, no puedo decir que me importe mucho su sentido del humor, espetó el chico de cabello dorado, con un tono venenoso, mientras apretaba los puños con rabia. Te prometo esto. Si alguna vez descubro quién es el responsable de esto, se reirán a carcajadas cuando termine con ellos. A ver si les parece tan gracioso entonces. A juzgar por las expresiones oscuras en sus rostros, Ash, Misty y Brock estaban completamente de acuerdo con él. Pero si descartamos al equipo Rocket, ¿quién más haría una jugada tan mala? Ash fue quien hizo la siguiente pregunta más obvia en la mente de todos. Se suponía que era retórica. No hace falta decir que se sorprendió bastante cuando finalmente recibió una respuesta. Squirtle. 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 Fue un milagro que Nolan no se rompiera el cuello. Lo movió tan rápido para poder levantar la vista al oírlo que no podía confundirse con nada más que risas alegres. Como el agujero era tan profundo y todos seguían en el fondo, a Nolan le costó distinguir los detalles de los rostros que lo observaban a él y al resto de sus amigos. El chico de cabello dorado determinó rápidamente que había 5 individuos allí arriba en total, y que todos parecían tener cabezas sorprendentemente redondas. Cabezas no humanas, además. Eso solo podía significar una cosa. Un grupo de Pokémon estaba detrás de todo esto. Nolan, sinceramente, no estaba seguro de si eso empeoraba la situación, pero en cualquier caso, no logró calmar su ira. ¿Quién eres? Exigió saber Brock antes de que Nolan siquiera pudiera abrir la boca, aunque le sorprendió percibir un rastro de miedo en el tono del aspirante a criador de Pokémon. ¿Qué es tan gracioso?
Gritó Misty a los misteriosos perpetradores, y Nolan se sintió validado al percibir la misma ira extrema que él sentía en su voz. Podríamos haber resultado heridos. Skirtle. 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 Las voces individuales aún estaban demasiado lejos para que Nolan pudiera distinguirlas con claridad, pero lo que sí pudo notar fue que seguían riéndose de él y sus amigos. El chico de cabello dorado prácticamente sentía la sangre hirviendo en sus venas, y no tardó en llamar también a los misteriosos bromistas. Tiene razón. ¿Qué son? Un montón de idiotas. Espetó Nolan, con sus gélidos ojos azules casi en llamas, cada vez más alterado. Fue una broma muy estúpida para cualquiera, pero está especialmente mal hacérsela a gente que no te ha hecho nada. Pero las apasionadas palabras del chico de cabello dorado, por desgracia, cayeron en oídos sordos. Los 5 seres que debían ser Pokémon simplemente seguían riéndose disimuladamente de sus desafortunadas víctimas. Esa fue la gota que colmó el vaso para Nolan. En un movimiento que dejó a todos sus amigos boquiabiertos al verlo retroceder, el chico de cabello dorado corrió y saltó contra la pared lateral del agujero en el que todos se encontraban. Aprovechando el impulso, Nolan rebotó hacia el otro lado del agujero, antes de repetir la acción varias veces más. En menos de 5 segundos, el chico rubio logró llegar a la entrada, en una exhibición que casi parecía ver a un Mankey saltar de árbol en árbol. Fue ciertamente impresionante, por lo menos. Algo más impresionante, sin embargo, fue la intensidad de la mirada en su rostro mientras salía con gracia del agujero. Nolan abrió la boca, sin duda para desvelarles a los bromistas, pero inmediatamente tuvo que cerrarla de nuevo, sorprendido. Fuera lo que fuese lo que esperaba afrontar, ciertamente no era lo que conformaba el grupo que tenía delante. Tal como el chico de cabello dorado había podido descifrar cuando estaba en el fondo del pozo, la banda de Pokémon, que formaban una fila frente a él, estaba compuesta por 5 individuos. Sin embargo, lo que Nolan no se había dado cuenta antes era que todos pertenecían a la misma especie, y era precisamente esa especie la que lo tenía tan atónito en ese momento. Y la razón de ello fue realmente muy simple. Después de todo, esta no era solo una especie de Pokémon que Nolan reconocía. ¡Oh, no! Esta era una especie de Pokémon prácticamente famosa para todos los entrenadores Pokémon que comenzaron su aventura en la región de Kanto. Con un hermoso tono azul agua, y con una concha marrón y amarilla alrededor del cuerpo como protección, esta era la especie de Pokémon que Nolan jamás se habría atrevido a conocer, y menos de una forma tan indigna. Ardilla. Los bromistas, eran un grupo de Skirtle. Ni 1. No 2. No 3. No 4. Pero 5. 5 Skirtle. Nolan Locke estaba allí de pie, observando a los 5 Skirtle. Todos parecían llevar gafas de sol, por alguna extraña razón, pero Nolan apenas prestaba atención a ese detalle. Al fin y al cabo, era como si todas sus navidades hubieran llegado a la vez, así que no podía evitar que su mente se desbordara ante las posibilidades que este encuentro fortuito le presentaba. Parecía muy improbable que un entrenador Pokémon cualquiera pudiera conseguir 5 Pokémon de tipo agua, con los que tradicionalmente se podía empezar una aventura en la región de Kanto. Nolan recordaba su primer día, cuando tuvo la opción de elegir a un Skirtle en el laboratorio del profesor Oak para que fuera su compañero. Por supuesto, había elegido a Prado, y desde luego no era una decisión de la que se arrepintiera, ni mucho menos. El pequeño Pokémon de tipo planta era el mejor amigo que jamás hubiera podido pedir. Sin embargo, el chico recordaba con claridad que Gary, su más aborrecible rival, había deseado que un Pokémon de tipo agua fuera su compañero por la fuerza que poseían, solo para perder contra Elaine al final, para gran deleite de Nolan. Pero dejando todo eso de lado, como entrenador que siempre buscaba fortalecer su propia fuerza y la de su amado equipo, Nolan no iba a dejar pasar la oportunidad que parecía haberle caído del cielo. Ash había logrado adquirir 2 de los Pokémon iniciales tradicionales de Kanto para su equipo. Era hora de que Nolan igualara la impresionante hazaña. Justo ahora. Pero primero lo primero, necesitaba aclarar un par de cosas al grupo antes de hacer nada más. Después de eso, bueno, todas las apuestas estaban canceladas. ¿A qué demonios se creen que están jugando? La voz de Nolan estaba furiosa mientras empezaba a gritarle al grupo de Pokémon de tipo agua que tenía delante. Intentan causarle una lesión grave a alguien. Ni siquiera estamos en el pueblo, por Dios. ¿Cómo demonios podría alguien recibir atención médica si se rompió la pierna ahí abajo en su estúpida trampa? O bien al quinteto de Skirtle simplemente no le importaba, o bien tenían el peor sentido del humor conocido entre los Pokémon.
Squirtle. 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 Seguían riéndose, pero eso solo sirvió para enfadar aún más a Nolan. Si hubiera podido pensar con más claridad en ese momento, el chico probablemente se habría dado cuenta de que esa era precisamente la reacción que esperaban los Squirtle. Al fin y al cabo, a los bromistas siempre les encantaba provocar a sus víctimas. Tras el furioso entrenador de cabello dorado, Ash, Misty y Brock finalmente lograron llegar a la cima del agujero. Meadow y Pikachu también lograron escapar. Todos observaron en silencio mientras Nolan seguía enfrentándose a sus torturadores. No tiene gracia. Gritó furioso el chico de cabello dorado, pero eso solo animó a los 5 Squirtle a reírse aún más. Me encantan los chistes, o incluso las bromas, de verdad. Pero eso fue peligroso. Y las bromas peligrosas no son para reírse. Bulbasaur. Repitió Meadow en señal de acuerdo mientras se acercaba a su amado humano. No le gustaba cómo lo miraban esos Squirtle, así que quería estar cerca, por si acaso necesitaba protegerlo en cualquier momento. Uno de los Squirtle en particular pareció notar la presencia de Meadow y dio un pequeño paso hacia adelante, un claro desafío. Nolan se dio cuenta rápidamente de que este llevaba gafas de sol con una forma ligeramente diferente a las de los demás, lo que lo llevó a una conclusión. Este debe haber sido el líder. Squirtle. La adorable criaturita azul curvó sus deditos formando lo que probablemente era su versión de un puño. Toda su postura corporal prácticamente delataba un intento de intimidación. Saur. Bulba. Pero Pradera no iba a ceder, y de inmediato entrecerró sus ojos escarlata hacia el Pokémon. Su expresión de desaprobación solo podía significar una cosa. Pasaría mucho tiempo antes de que Squirtle fuera perdonado por su ridícula broma anterior. No hace falta decir que era evidente que ambos Pokémon estaban dispuestos a hacer un problema de todo esto. ¡Ay! Comentó Ash en voz baja a Misty y Brock desde detrás de Nolan, con los ojos rojizos abiertos por la preocupación. Esas cosas han enfurecido a Nolan y Meadow. Me pregunto qué serán, siento que las he visto antes en alguna parte. Misty y Brock no pudieron evitar quedarse boquiabiertos al ver al chico de pelo negro. Después de todo, era bastante difícil vivir en la región de Kanto, precisamente, y no saber que era un Squirtle. Ash, esos son un grupo de Squirtle. Exclamó Misty, con sus ojos vermellón mirando a los 5 Pokémon azules con lo que solo podría describirse como adoración. Ya sabes, los Pokémon iniciales de tipo agua que los nuevos entrenadores pueden elegir tradicionalmente en Kanto. Como Bulbasaur, los iniciales de tipo planta de Kanto, y Charmander, los de tipo fuego. ¿Sí? Y además vimos uno hace poco. Le recordó Brock al chico de pelo negro, un poco incrédulo de que ya lo hubiera olvidado. ¿Recuerdas a la chica que conocimos el día que Nolan atrapó a Lyric? Tenía un Squirtle como compañero y luchó contra Meadow usándolo. Pistola, si no recuerdo mal, recordó Misty. Los ojos rojizos de Ash casi se salieron de sus órbitas cuando la repentina comprensión lo golpeó como una tonelada de ladrillos. Los recuerdos volvieron a inundar al chico de cabello negro, y al instante recordó las numerosas ocasiones en las que había visto un Squirtle hasta ese momento. La noche antes de comenzar su aventura Pokémon, había visto un programa de televisión sobre los 3 Pokémon iniciales tradicionales de Kanto. Allí había visto un Squirtle, no solo la batalla que Nolan tuvo con la chica turquesa. De hecho, fue por culpa de ese programa que Ash se quedó dormido a la mañana siguiente, lo que le llevó a llegar tarde y a tener a Pikachu como compañero Pokémon. No hace falta decir que nunca hubiera esperado ver un grupo de Pokémon tan raros precisamente aquí. Ansioso por obtener más información sobre la especie de Pokémon a la que su mejor amigo se enfrentaba, por si acaso necesitaba apoyo, Ash sacó rápidamente su Pokédex del bolsillo de su chaqueta. No tardó en apuntar al Pokémon de las gafas de sol. Squirtle, el Pokémon tortuga miniatura, anunció Dexter con su voz robótica tras identificar con éxito a las criaturas que tenía delante. Este Pokémon de tipo agua mete el cuello en su caparazón para lanzar increíbles ataques acuáticos con un alcance y una precisión asombrosos. Las explosiones pueden ser bastante poderosas. Cuando Ash escuchó el informe de su Pokédex y lo guardó nuevamente en su bolsillo, tuvo que admitir que estaba bastante impresionado. «Wow», susurró el chico de cabello negro a sus amigos, con un tono y una expresión ligeramente asombrados, parece que los Squirtle son Pokémon bastante duros. Sin mencionar que es adorable. Exclamó Misty a su lado. Después de todo, nunca podía dejar pasar la oportunidad de elogiar a su Pokémon favorito. Sí, Brock no pudo evitar asentir desde el otro lado de Ash.
Apuesto a que se necesita un entrenador muy hábil para manejar a un Pokémon así con eficacia. Después de todo, ¿recuerdas lo torpe que fue esa chica turquesa con ella? Nolan debería tener cuidado, o podría tener más dificultades con un Squirtle esta vez y terminar en problemas. Pero era improbable que el chico de cabello dorado captara tal advertencia, incluso si sus amigos intentaran expresarlo. Después de todo, tenía esa mirada, la que Ash, Misty y Brock conocían también. Era la mirada que tenía Nolan cuando estaba a punto de aceptar un desafío. De acuerdo, Squirtle. Gritó Nolan al líder del grupo, el Pokémon Tortuga Mini, con sus gélidos ojos azules entrecerrados con férrea determinación. Supongo que ni tú ni el resto de tu pandilla se van a disculpar por la estupidez que acabas de cometer contra mí y mis amigos, ¿verdad? El Squirtle a la cabeza del grupo simplemente resopló con evidente desprecio. Squirtle. Squirt. Squirtle. Basándose solo en la mueca de desprecio en el rostro de la pequeña criatura azul, era obvio que lo que acababa de decir era claramente algún tipo de insulto. Saur. Bulba. Espetó Meadow enojada, claramente molesta por su amado humano. Nolan, por otro lado, solo sonrió levemente. Era bastante difícil ofenderse por un insulto que ni siquiera se podía traducir, después de todo, y el chico de cabello dorado, a pesar de su anterior enfado, no iba a desperdiciar una oportunidad tan maravillosa sumiéndose en la seductora niebla roja de la indignación en ese momento. No. Era demasiado inteligente para eso. Así que, en cambio, el entrenador Pokémon de cabello dorado simplemente le devolvió la sonrisa, lo que inquietó un poco al Pokémon Tortuga Mini que tenía delante, para su propia diversión. Bueno, entonces supongo que tenemos un problema, porque no voy a dejarlo pasar. Declaró Nolan con firmeza, y el Squirtle, que era claramente el líder, lo miró boquiabierto, sorprendido. Esa broma podría habernos herido gravemente a mí o a alguno de mis amigos, y jamás voy a permitir que algo así siga así. Y tengo el presentimiento de que Meadow tampoco lo hará. ¿Verdad, Meadow? La expresión en el rostro del pequeño Pokémon de tipo planta no podría haber hecho su respuesta más clara. Bulbasaur. Meadow sonrió con picardía, de acuerdo con lo que Nolan acababa de decir. Esta pandilla de Squirtles rebeldes acababa de arriesgar inútilmente la seguridad de su amado humano. Meadow no iba a perdonarlo pronto. El líder de los 5 Squirtle les frunció el ceño. Era evidente que él tampoco iba a ceder ante la pelea. Squirtle. La expresión de la pequeña criatura azul lentamente se transformó en una sonrisa arrogante, una que prácticamente rezumaba con descendencia, antes de que con un pequeño chasquido de sus diminutos dedos, el líder Squirtle se hiciera a un lado, y uno de sus matones se acercara para encargarse de esto. Nolan simplemente sonrió levemente. El chico de cabello dorado no se sintió menospreciado ni ofendido por el hecho de que el líder de los Squirtle no pareciera considerarlos un desafío suficiente como para luchar contra ellos, y al parecer había delegado la tarea a uno de sus subordinados. No le importaba. Solo quería añadir a su equipo a uno de los raros Pokémon iniciales de tipo agua, y aceptaría con gusto a cualquiera. Le daba igual a cuál de ellos derrotaran él y su compañero. Y derrotarían a Squirtle. Nolan estaba seguro de ello. Squirtle. Squirtle, Squirt. Declaró en voz alta el Pokémon Tortuga Mini al que aparentemente Nolan se enfrentaría. Golpeó con fuerza el caparazón que le cubría el pecho con uno de sus pequeños puños. Era evidente que confiaba en sus posibilidades de obtener la victoria. Nolan no pudo evitar sonreír con entusiasmo, pero intentó contenerse. No quería desaprovechar esta oportunidad dejándose llevar. Después de todo, si lograba hacer esto, su carrera como entrenador Pokémon probablemente se dispararía. Muy bien, Meadow, da lo mejor de ti. Dijo el chico de cabello dorado con una mirada significativa hacia su compañera. Quería que entendiera que había mucho en juego en esta pelea. Por suerte, Meadow captó de inmediato lo que quería decir su entrenador y asintió con firmeza. Saur, murmuró el pequeño Pokémon de tipo planta, entrecerrando sus ojos rojo rubí con determinación. Nolan le sonrió radiante. ¡Genial!, dijo el chico de cabello dorado, aprobando la actitud positiva de su compañero, antes de ir directo al grano. Muy bien, Meadow. Comencemos con tu ataque látigo cepa. Meadow, respondiendo a la confianza implícita en el tono de Nolan, dejó escapar un rotundo grito de batalla. Bulbasaur. Gritó la pequeña Pokémon de tipo planta mientras se lanzaba hacia adelante, y al instante brotaron enredaderas del brote que tenía en la espalda, serpenteando hacia el salvaje Squirtle con una velocidad y un poder extraordinarios.
Ash, Misty y Brock, observando los movimientos iniciales de la batalla, se inclinaron hacia adelante, absortos en la acción que se desarrollaba. Allá vamos. Veamos de qué están hechos estos Skirtle, dijo Brock con un leve zumbido de anticipación, observando con gran interés la reacción indiferente del Skirtle. El escenario estaba listo, Nolan y Meadow lanzaron su primera salva, listos para poner a prueba el temple de este salvaje Pokémon de tipo agua. Skirtle. Resopló con desdén el salvaje Skirtle, aparentemente poco impresionado por el poderoso látigo de Meadow. Una pequeña burbuja se formó en la comisura de su boca y la lanzó al aire con un gesto burlón, una sutil provocación. Mientras las lianas de Meadow se acercaban, el Skirtle ejecutó una maniobra ultra rápida, metiéndose con cuidado en su caparazón e iniciando un giro rápido. ¡Giro rápido!, exclamó Nolan, frunciendo ligeramente el ceño al ver al Skirtle transformarse en una mancha azul. Las enredaderas de Prado se deslizaron sin causar daño por el espacio donde había estado Skirtle, una demostración de impresionante evasión. No se trataba de un simple Pokémon salvaje. Este Skirtle estaba demostrando ser rápido e inteligente, y el cambio en el campo de batalla, del ataque a la evasión, era palpable. La confianza inicial de Nolan se vio rápidamente atenuada por una oleada de respeto por su oponente. El Skirtle, ya desenrollado y de vuelta sobre sus cuatro patas, aterrizó con gracia, mirando a Meadow con expresión de suficiencia, aparentemente burlándose de ellos. Brock, observando atentamente desde la banda, estaba visiblemente impresionado. Giro rápido como táctica evasiva. Exclamó con entusiasmo el aspirante a criador de Pokémon. Eso es realmente avanzado para un Pokémon salvaje. El matiz de sorpresa en su tono era palpable. ¿Qué te digo siempre? Intervino Misty, con un toque de jactancia, con la voz llena de orgullo. Los de tipo agua son los más inteligentes. Ash, sin embargo, parecía preocupado, con el ceño fruncido. ¿Podrá Nolan con esto? Ese Skirtle es rápido, murmuró, evidente su preocupación por su amigo. La batalla estaba resultando más desafiante de lo previsto, e incluso desde lejos, el cambio de ritmo era evidente para el grupo. De regreso al campo de batalla, la emoción inicial de Nolan se había desvanecido lentamente, reemplazada por un ceño fruncido, su atención completamente fija en Meadow y el salvaje Skirtle. Bien, Meadow, no dejes que se salga con la suya. Ordenó Nolan, con un tono más agudo y estratégico. Acércate más. Hagámosle más difícil esquivar. Meadow, comprendiendo la urgencia en su voz, asintió y volvió a la carga, con sus piernas agitándose, decidida a acortar la distancia. Sin embargo, el Skirtle, como si predijera su plan, volvió a salir de su caparazón, pero esta vez no giró. En cambio, los Pokémon salvajes de tipo agua inmediatamente pasaron a la ofensiva. Skirtle. Con una velocidad sorprendente, el Skirtle saltó hacia adelante, chasqueando las mandíbulas, y hundió los dientes en la pierna de Meadow en un repentino ataque de mordisco. Meadow dejó escapar un grito de dolor. El cambio abrupto en la energía de la batalla era evidente. Bulba. Bulbasaur. Gritó Meadow con la voz llena de dolor y conmoción. El salvaje Skirtle seguía aferrándose a su pierna con sus afilados dientes. En su lado del campo de batalla improvisado, Nolan estaba horrorizado. Prado. ¿Estás bien? La voz del chico de cabello dorado estaba cargada de preocupación, con sus gélidos ojos azules fijos en su compañero. Al margen, Misty hizo una mueca al ver eso y se cubrió ligeramente la boca con la mano. ¡Ay! Esa mordida se veía horrible. Dijo la chica de cabello naranja, su rostro reflejaba la gravedad del ataque. Brock asintió en señal de acuerdo, con expresión seria. Esto demuestra que la combinación de tipos no lo es todo. Nolan debe tener cuidado, advirtió, y su análisis reflejó su experiencia en las batallas Pokémon. La pelea ya no era solo un desafío lúdico. Se había vuelto seria, con la amenaza de un daño real cerniéndose sobre Meadow. Nolan sabía que debía actuar con rapidez para evitar que Meadow sufriera más daños, y su voz se volvió aguda y urgente. Quítatelo, Meadow. Rápido. Y luego contraataca con un aplacaje. Ordenó, mientras su mente estratégica corría buscando la manera de recuperarse. Haciendo muecas y estremeciéndose de incomodidad, Meadow sacudió la pierna con fuerza, desprendiéndose finalmente del salvaje Skirtle, quien aterrizó de nuevo sobre sus pies como si nada hubiera pasado. Le sonrió con arrogancia a Meadow, quien esta vez parecía completamente furiosa y lista para contraatacar. La batalla había cambiado una vez más, los roles se invirtieron.
Nolan sabía que los próximos momentos serían cruciales, y él y Meadow tendrían que estar preparados para cualquier cosa que el Skirtle les lanzara. Pero podían lograrlo. Tenía que seguir creyéndolo. El salvaje Skirtle le dirigió otra sonrisa arrogante a Meadow, quien claramente todavía estaba furioso por el intercambio anterior. Meadow, aún dolorida por el golpe inicial, bajó la cabeza y, con un gruñido de frustración, cargó hacia adelante como un pequeño tanque verde, embistiendo al Skirtle con un poderoso placaje. La fuerza del impacto hizo que el Skirtle gritara, desequilibrándolo y tambaleándose hacia atrás. Sus bracitos se agitaron violentamente por un instante antes de recuperar el equilibrio desesperadamente, aunque claramente conmocionado por la inesperada fuerza del ataque. El impacto claramente afectó a Skirtle, quien finalmente abandonó su actitud arrogante. Nolan, el siempre alentador entrenador, levantó el puño en el aire mientras observaba cómo Meadow derribaba con éxito al arrogante Skirtle. ¿Sí? Eso es, Meadow. Buen trabajo. Exclamó con la voz cargada de genuina emoción. Luego, volviendo a centrarse en la estrategia, el chico de cabello dorado continuó. Bien, vamos a probar látigo cepa de nuevo. Pero esta vez, intenta atarla. Meadow, contagiándose del entusiasmo contagioso de Nolan, infló el pecho y sintió que su confianza regresaba. Una vez más, el pequeño Pokémon de tipo planta extendió sus enredaderas, apuntando con cuidado al desorientado Skirtle. El placaje anterior pareció haberlo descolocado por completo, ya que no reaccionó tan rápido y no logró esquivar esta vez. Chorro. Jadeó sorprendido el Pokémon tortuga pequeña. Una de las enredaderas de Meadow se lanzó y, esta vez, envolvió el cuerpo del Skirtle con un golpe satisfactorio, apretando fuertemente sus brazos e inutilizándolos. Meadow, con una demostración de fuerza que Nolan había visto muchas veces, levantó al Skirtle cautivo en el aire, suspendiéndolo indefenso sobre el suelo. El Skirtle, presa del pánico, chilló y agitó sus diminutas patas inútilmente en el aire. Toda su bravuconería anterior desapareció, reemplazada por un chillido agudo y de pánico. Skirtle. Skirtle, Skirt. Gritó, alzando la voz con desesperación. Nolan, encantado con cómo las cosas habían cambiado a su favor, sonreía al ver lo bien que iba la batalla ahora que habían encontrado su impulso. ¿Sí? Te pide. Gritó Nolan, con una sonrisa tan brillante como el sol del mediodía, y volviéndose hacia Meadow, continuó. Buen trabajo, Meadow. Eres increíble. Meadow, claramente disfrutando de los elogios, devolvió una sonrisa orgullosa. Bulba. Sonrió el Pokémon semilla con un notable grado de autosatisfacción. Nolan, que no quería perder la ventaja que Meadow acababa de conseguir, rápidamente volvió a centrarse en la batalla. Está bien, Meadow, dijo el chico de cabello dorado, señalando al indefenso Skirtle. Ahora que no puede escapar, golpéalo con tu otra liana. Meadow, comprendiendo cada una de sus órdenes, levantó su otra liana, lista para atacar al atado e indefenso Skirtle. Sin embargo, justo cuando Meadow estaba a punto de asestar el golpe final, el Skirtle, aún suspendido en el aire, le dedicó una sonrisa burlona, con un destello de travesura volviendo a sus ojos. Antes de que Meadow o Nolan pudieran reaccionar, el Skirtle los volvió a provocar. Skirtle. Exclamó la adorable criaturita azul, y en un instante, usó su impresionante retirada. La cabeza y las extremidades del Pokémon Tortuga Mini desaparecieron dentro de su caparazón, justo cuando la liana de Prado estaba a punto de atacarlo. La liana terminó rebotando sin causarle daño en el duro e inflexible caparazón, sin que el golpe le causara ningún efecto perceptible. No hace falta decir que eso no era lo que esperaban. Tanto humanos como Pokémon, Nolan y Meadow fruncieron el ceño con frustración. El impulso que habían creado se había roto por completo debido a la astuta maniobra de Skirtle. Uf. Lo esquivó otra vez. Gruñó Nolan, visiblemente molesto con su oponente. Bulba. Espetó Meadow, igualmente frustrado, Bulba. Bulbasaur. Desde la banda, los demás Skirtles, un grupo variopinto de pequeños alborotadores con caparazón, vitoreaban y aplaudían con sus pequeñas manos palmeadas, para animar al Skirtle que luchaba y prácticamente ganaba contra Nolan y Meadow. El líder de la banda, un Skirtle un poco más grande y con una mirada particularmente presumida, infló el pecho, aparentemente orgulloso de la habilidad de su camarada para esquivar el ataque. El pequeño grupo de Skirtles observaba la batalla con gran intensidad. No eran los únicos. Desde su posición detrás de Nolan y Meadow, los amigos de Nolan, Ash, Misty y Brock, también observaban absortos el desarrollo de la batalla.
Impresionado por la demostración de habilidad, Brock no pudo evitar comentar. Vaya, ese Squirtle es un luchador realmente bueno. Se maravilló el aspirante a criador de Pokémon. Está pensando varios pasos por delante. Misty asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Usar retirada fue otro movimiento realmente inteligente, agregó la especialista en Pokémon tipo agua, sus orbes color vermellón se abrieron con algo parecido al asombro, negó completamente ese ataque, así como así. Chasqueó los dedos para enfatizar. Ash, con su mente ya llena de posibilidades, expresa sus pensamientos en voz alta. Tal vez debería intentar atrapar uno de estos Squirtle yo mismo. El chico de cabello negro se frotó la barbilla de manera contemplativa. Misty, con un brillo juguetón en sus ojos, le sonrió a Ash burlonamente. ¿Ah, sí? La chica de cabello naranja le sonrió con picardía al prometedor maestro Pokémon a su lado. ¿Crees que estás a la altura, Ash? Ash, que no era de los que se echaba atrás ante un desafío, le sonrió con confianza a Misty. Claro que sí. Exclamó el chico de pelo negro con entusiasmo. Después de todo, con mi propio Squirtle, Gary jamás me vencería. Solo por eso vale la pena añadir uno a mi equipo. De vuelta en el fragor de la batalla, Nolan estaba elaborando rápidamente una estrategia, sabiendo que necesitaba cambiar sus tácticas para lidiar con el astuto y cada vez más frustrante Squirtle que era su último oponente. Vale, ese Squirtle es escurridizo, lo admito. Pero tenemos que cambiar de táctica. Nolan hizo una pausa, analizando mentalmente las posibilidades, y luego dijo con decisión. Cálmalo, Meadow. No dejes que se escape. Meadow obedeció su orden, usando la liana para atraer al oponente descascarado hacia ella. El Squirtle, aún atado, colgaba justo frente al bulbo de Meadow. El escenario estaba listo para la siguiente etapa de la batalla. Una brillante sonrisa se extendió por el rostro de Nolan cuando el plan perfecto se hizo realidad. Ahora, Meadow. Gritó el chico de cabello dorado, señalando al indefenso Squirtle. Sanguijuela. Meadow se mantuvo firme, con sus ojos rubí fijos en el salvaje Squirtle, un brillo decidido que reflejaba la luz del sol. Un suave resplandor verde emanaba de la bombilla en su espalda mientras canalizaba su energía, preparándose para su siguiente movimiento. Con una oleada enfocada, una semilla sanguijuela, radiante y pulsante, fue lanzada desde su bulbo, arqueándose en el aire como un misil guiado, apuntando directamente a su objetivo. Desde la barrera, el líder de la pandilla de Squirtle, el petulante alborotador, tenía una expresión inusualmente solemne. Observaba con creciente inquietud. Squirtle. Squirtle. Exclamó el líder, en una clara expresión de preocupación por su compañero de lucha. Dentro de su caparazón, el Squirtle al que Nolan y Meadow se enfrentaban oyó la llamada desesperada de su líder, lo que provocó una reacción rápida, casi de pánico. En lugar de retroceder más, salió de su caparazón con una velocidad sorprendente, esta vez inclinándose hacia abajo, con una determinación feroz reemplazando su bravuconería anterior. Corvillo. El Squirtle atado, lanzando un grito de batalla desafiante, desató una poderosa pistola de agua, un chorro concentrado de agua que salía disparado de su boca. No era un ataque de agua cualquiera. Era un golpe de precisión que interceptó la semilla sanguijuela en el aire, desviándola de su trayectoria en una salpicadura de agua desplazada, anulando así el ataque cuidadosamente dirigido de Meadow. Sin embargo, el impulso de la pistola de agua aún no se había agotado. El potente chorro continuó sin cesar, impactando a Meadow de frente con un impacto resonante. Meadow, completamente sorprendido, balbuceó sorprendido. Bulba. Jadeó el Pokémon semilla. La fuerza del agua la hizo soltar instintivamente a Squirtle. El ataque fue doloroso y desorientador, obligándola a perder la concentración momentáneamente, dejándola vulnerable y sin aliento por el inesperado diluvio, mientras que Squirtle, antes sujeta, ahora estaba libre de su agarre. Chorro. Chorrito. Con una voltereta triunfal, el salvaje Squirtle aterrizó ágilmente en el suelo, con una sonrisa de suficiencia dibujada en su rostro, y su anterior actitud temerosa fue reemplazada por una renovada confianza. El Pokémon Tortuga Mini se alzó desafiante, enfrentándose a Pradera una vez más, incluso provocándolos con una frambuesa. Chorro. Chorro. Chorrito. Se burló la criatura acuática, claramente disfrutando de haber escapado de su agarre. No hace falta decir que Nolan y Meadow volvieron a estar furiosos por el último giro de los acontecimientos. Sin embargo, antes de que ninguno de los dos pudiera expresar su frustración, la pequeña criatura azul volvió al ataque.
Con un gesto elegante y arrogante, el salvaje Skirtle desató un ataque de burbujas, un torrente de burbujas vibrantes y coloridas que flotaron rápidamente hacia Meadow, un gesto juguetón pero a la vez agresivo, destinado a desmoralizarla aún más. Sin embargo, esta vez, Nolan y Meadow estaban listos, sus rostros ahora reflejaban una sonrisa arrogante, una comunicación silenciosa pasando entre ellos. Eso no va a funcionar, Skirtle, declaró Nolan, riendo con mucha confianza. Se giró hacia Meadow, con una cálida sonrisa en el rostro y los ojos llenos de orgullo y ánimo. Meadow, enséñales tu nuevo movimiento. El que tanto te costó. El desafío estaba planteado. Meadow, habiéndose recuperado rápidamente del impacto de la pistola de agua, miró a Nolan, con expresión satisfecha y confiada, una pequeña bocanada de aire escapó de su pecho mientras concentraba su energía, lista para lo que vendría. Bulbasaur. Con un grito de guerra triunfal, Meadow liberó su energía contenida, emitiendo un grito resonante al desatar su nueva técnica. Semilla bala. Una rápida lluvia de semillas duras y explosivas brotó de su bulbo, volando directamente hacia la corriente de burbujas que se aproximaba. Las semillas impactaron con increíble precisión, reventando las burbujas en el aire en una satisfactoria serie de pequeñas explosiones, anulando eficazmente el ataque de Skirtle con una poderosa demostración de fuerza y control, dejando al salvaje Skirtle completamente aturdido y asombrado. Skirtle. El pequeño Pokémon Tortuga se quedó boquiabierto con asombro. Al ver su oportunidad, el entusiasmo de Nolan aumentó y aprovechó el momento oportuno. Ahora, Meadow, gritó el chico de cabello dorado, con expresión y tono prácticamente jubilosos. Látigo de vida otra vez. Dale la vuelta. Meadow, energizada por el éxito de su ataque semilla bala, agitó sus enredaderas con aún más fuerza que antes. Chorro. Jadeó Skirtle, pero esta vez no pudo apartarse lo suficientemente rápido. Las enredaderas impactaron con precisión al Pokémon Tortuga miniatura, derribándolo en una impresionante demostración de fuerza y precisión. Skirtle gritó al ser volcado boca arriba con un golpe sordo, con el vientre mirando al cielo, dejándolo vulnerable e indefenso. La pequeña criatura azul agitaba brazos y piernas frenéticamente, mientras intentaba desesperadamente enderezarse, pero fue inútil. Skirtle se quedó atascado. Skirtle. La voz del Pokémon Tortuga Mini estaba teñida de miedo al darse cuenta de su precaria situación. El antes confiado Skirtle ahora estaba claramente asustado, plenamente consciente de su vulnerabilidad. Después de todo, podía adivinar lo que vendría después. Un miedo palpable se había apoderado de Skirtle. Sus ojos abiertos reflejaban el temor de lo que se avecinaba. Cada respiración era un temblor superficial ante la abrumadora sensación de fatalidad inminente. Nolan, observando al Pokémon forcejeando, no pudo reprimir una sonrisa triunfante que se dibujó en su rostro, expresión perfecta del control que ahora tenía sobre la situación. ¿Sí? Exclamó el chico de cabello dorado, con expresión y voz llenas de emoción. Lo tenemos. Esta es nuestra oportunidad. Miró hacia Meadow, su sonrisa se ensanchó y la anticipación crecía en su pecho como un redoble de tambor. Termina, Meadow. La instó Nolan, con un tono que mezclaba ánimo y euforia contenida. Otra vez, semilla bala. El Pokémon semilla apenas pudo contener una sonrisa satisfecha. La bombilla de Meadow palpitó con una luz vibrante y verde. Su disposición para actuar reflejaba el afán de Nolan por sellar la victoria. El aire se sentía cargado cuando Meadow, respondiendo a la orden de Nolan, anunció su ataque con un grito resonante. Bulbasaurio. La pequeña criatura verde desató otra descarga de semillas explosivas hacia el vulnerable Skirtle, volcado. La fuerza del impacto pareció reverberar por el pequeño claro. El indefenso Pokémon de tipo agua gritó de pánico. Corvillo. El grito del Pokémon Tortuga Mini fue ahogado por el estruendo de la piedra y la tierra al ser engullido por el poderoso y conmocionante ataque. Cuando el polvo finalmente se asentó y el humo se disipó en el aire quieto, Skirtle yacía inmóvil, con el caparazón despeinado y las gafas de sol torcidas, con los ojos cerrados. La pequeña criatura acuática era la viva imagen de un Pokémon exhausto e inconsciente, una víctima evidente de la audaz estrategia de Nolan y la fuerza bruta de Meadow. La batalla había terminado. Nolan y Meadow consiguieron la victoria. Un silencio pesado y sobrecogido se apoderó de todos ellos. Desde su posición estratégica al margen, el grupo de Skirtle observaba en un silencio atónito, cada uno asimilando las implicaciones de la devastadora derrota de uno de los suyos.
El líder del grupo, con el ceño fruncido por la molestia y la preocupación, observó la figura inmóvil del Skirtle. Una clara mezcla de preocupación e ira se reflejaba en su rostro, mientras una silenciosa promesa de venganza se formaba en su mirada entrecerrada. Detrás de Nolan, Brock, Misty y Ash estaban igualmente impresionados, sus miradas fijas en el joven entrenador con una mezcla de asombro y admiración por la forma en que había logrado cambiar el impulso de la batalla. ¡Guau! Nolan realmente le dio la vuelta a esa batalla. Exclamó Brock, con una mezcla de respeto y asombro en la voz. Fue una remontada increíble. Los ojos de Misty todavía estaban muy abiertos y su rostro estaba inundado de asombro mientras observaba a Nolan y Meadow. Esa semilla bala fue increíblemente poderosa. Dijo con un jadeo suave, con la respiración entrecortada mientras intentaba procesar las implicaciones. Y usar látigo cepa para voltearla, una estrategia brillante. Su voz estaba llena de admiración por el enfoque innovador de su amiga en la batalla. Ash, completamente atrapado por la emoción del momento por la demostración de habilidad y poder, aplaudió con un entusiasmo desenfrenado. Sí, Nolan. Estuviste increíble. Gritó el chico de cabello azabache, con la voz llena de elogio genuino y orgullo desenfrenado. Tú también, Meadow. De vuelta en el campo de batalla, Nolan estaba radiante de orgullo y su rostro estaba sonrojado por la emoción de la victoria. Lo logramos, Meadow. Gritó el chico de cabello dorado con alegría, con la voz llena de satisfacción y logro. Ganamos. Estaste increíble. Meadow, igualmente satisfecha con su contribución a la victoria, respondió con una ovación entusiasta. Bulbasaur. El pequeño y adorable Pokémon tipo planta dejó escapar un grito triunfante que hizo eco del sentimiento de Nolan, sus ojos brillaban intensamente de felicidad y orgullo. Tanto humanos como Pokémon estaban saltando arriba y abajo, sus cuerpos vibraban con una emoción contagiosa y una celebración por su logro. Con un brillo decidido en los ojos y el deseo de aprovechar al máximo la situación, Nolan metió la mano rápidamente en el bolsillo y sacó una Pokébola vacía. Sus manos temblaban ligeramente por la energía nerviosa y la expectación, mientras su mente ya revoloteaba con las posibilidades de haber capturado a este Pokémon increíblemente raro. Con precisión, el chico de cabello dorado apuntó la esfera roja y blanca hacia el inconsciente Skirtle. Su emoción alcanzaba su punto máximo mientras se preparaba para el último paso de su conquista, con la vista puesta únicamente en el inconsciente Skirtle. Pokéball. Vamos. Gritó, con la voz casi quebrada por la intensidad de sus emociones, y lanzó la Pokébola con un propósito. Todos observaron atónitos como la esfera roja y blanca surcaba el aire, golpeando al inconsciente Skirtle con un suave golpe y envolviéndolo de inmediato en una explosión de energía carmesí. El dispositivo logró atraer a la criatura acuática hacia el interior de la esfera con un clic casi inaudible. La esfera cayó al suelo con un golpe sordo y comenzó a tambalearse, mientras la luz roja de su botón parpadeaba con urgencia mientras procesaba a su nuevo ocupante. El público cautivo contenía la respiración, con los ojos fijos en la pelota que se movía, y la tensión aumentaba con cada movimiento y sacudida. La pandilla de Skirtle, con sus rostros convertidos en máscaras de horror ante la posible captura de su camarada, observaban con creciente temor, mientras el líder parecía furioso, con los puños apretados y la ira irradiando desde su propio ser. Pero Nolan, perdido en la anticipación del momento, permaneció completamente ajeno a sus reacciones, con la mirada fija en la Pokébola temblorosa. La pelota se estremeció una vez, 2 veces, 3 veces, y luego, y entonces, la luz del centro dejó de parpadear de repente. La Pokébola se quedó completamente quieta, completamente inmóvil. Fue una declaración silenciosa de la exitosa captura de Skirtle por parte de Nolan.